Agradecemos mucho a Sergio Bitar por haber aceptado la invitación y por la posibilidad de discutir el asunto tan importante como los enfoques de hoy día sobre el cincuentenario del golpe en Chile. Bueno, al expresar el agradecimiento ya paso la palabra a los dos moderadores, a doctores Ludmila Diakova y Manuel Loyola, quienes van a seguir moderando la mesa y presentarán a los conferencistas. Muchas gracias, Sergio, y paso la palabra a Manuel y a Ludmila. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por aceptar la invitación. En esta ocasión, de acuerdo al programa, tenemos la actividad de conferencia por parte del señor Sergio Bitar, ex ministro de Salvador Allende, y de don Ricardo Lagos, un hombre de vasta trayectoria política en Chile, hombre público bastante conocido también a nivel internacional, y agradecemos mucho la aceptación que hizo de su participación en esta ocasión. Posteriormente, de don Sergio, a quien le vamos a dar la palabra por unos 20-25 minutos, inicialmente vendrá el historiador Sergio Gress, también por cerca de 20-25 minutos, y con Sergio, entre ambos Sergio, al final haremos alguna ronda de preguntas por parte del público asistente acá en la sala, que son bastantes, y tenemos también bastantes personas conectadas a través de Internet. ¿Quieres decir algo? Estoy con la señora Ludmila, de catedrática. Muchas gracias. Dos palabras cortas. Yo quisiera presentar a la aula rusa al señor Sergio Bitar, porque es una persona eminente político que vio los tiempos de Salvador Allende, los tiempos de la transición a la democracia en Chile, los tiempos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y me parece que su opinión sobre el momento tan trágico como el golpe del Estado del 11 de septiembre de 1973, su opinión sobre este momento es muy importante para nosotros, para Rusia también, es muy interesante. Y también quisiera añadir que el investigador, historiador chileno que va a intervenir después de Sergio Bitar, también es una opinión muy interesante, muy importante. Muchas gracias a ellos ambos por su actitud y por su disposición a trabajar con nosotros. Muy bien. Don Sergio Bitar, por favor, si es tan amable, puede comenzar. Quiero agradecer, muchas gracias, Manuel, y también a esta actividad de la Universidad de San Petersburgo. Entiendo que Víctor Jafetz también es uno de los organizadores, por la información correcto. que he tenido. Quiero también manifestar mi agrado de poder compartir con Sergio Gress, persona con que hemos tenido un conjunto de elementos paralelos en nuestra vida, partiendo por un gran liceo, el Instituto Nacional, y luego temas de prisión política, exilio. Vi incluso, Sergio, que estuviste preso en Puchuncaví, cosa que también entonces compartimos el mismo lugar de haber sido arrestados durante algún tiempo como estudios en Francia. Se me llamó la atención estas coincidencias. Así que es un historiador del cual uno tiene mucho que aprender, porque la vida política tiene el efecto peligroso de la amnesia. Y uno vive muy en el presente, así es que me alegro de esto y de participar en este encuentro Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento. Entiendo que el sexto foro Rusia e Iberoamérica, agradezco la invitación. Voy a referirme básicamente a dos grandes puntos que me han mencionado. El primero, las lecciones y la significación del periodo de la Unidad Popular y el golpe militar 70-73. Y luego algunas referencias al impacto internacional del gobierno de Allende. Sobre lo primero, y poniendo elementos personales, fui ministro de Minería, como recién se mencionó, y estuve con el presidente Allende horas antes de que muriera, en un almuerzo que él invitó a un grupo, entre los cuales yo estaba, el 10 de septiembre
del año 73. Estuve con él hasta las 15:30 horas de la tarde, después del almuerzo, en que revisamos, especialmente el ministro de Defensa, Orlando Letelier, la situación en el terreno militar, algunos elementos económicos, y el presidente se levantó para preparar el discurso que pronunciaría al día siguiente, llamando a un referéndum para resolver en lo posible una contradicción constitucional con la democracia cristiana y poder arribar, si había posibilidades de un acuerdo, para evitar lo que parecía muy probable, un golpe de Estado. Como consecuencia de eso, ya todos sabemos la historia. En mi caso personal, fui arrestado y enviado a una isla en el sur del estrecho de Magallanes, la isla Dawson, y luego más de un año en distintos lugares de detención, luego 10 años de exilio con prohibición de volver a mi país, y luego vienen los periodos de lucha contra la dictadura en que pude participar, y más tarde fui elegido en el Senado y en los ministerios que se mencionaron, y hasta este año fui candidato al Consejo Constitucional, que ahora está discutiendo la posibilidad de tener una nueva constitución. De manera que les menciono esto porque he tenido oportunidad de mirar en el conjunto y una perspectiva general de todos estos tiempos que los he vivido en carne propia, lo cual no quiere decir que uno entienda bien lo que le pasó, pero por lo menos lo vivió. Quiero decir que el significado para mí del gobierno de Allende tiene 3 o 4 dimensiones que están en el debate de hoy por la conmemoración. Hay una que considero que es un tema crucial, y es que la proyección mundial y su permanencia tiene que ver con que es el representante, el líder de una nueva opción de hacer transformaciones sociales importantes, que podría llamarse transición al socialismo, en el lenguaje de entonces, en democracia. Ese símbolo de poder encontrar otro camino con todas las dificultades que suponía era, yo creo, el factor central de su proyección, más el martirio de decir, daré mi vida por la democracia. Creo que son 2 hechos muy claves que marcan la memoria y marcan la memoria de las generaciones jóvenes. A eso se agrega el tema más complejo de las condiciones que generaron la posibilidad de un golpe militar. Y esa ha sido una discusión de hoy también. Los sectores conservadores y más de derecha justifican el golpe militar, culpando a la Unidad Popular por razones de gestión del proceso, sin considerar tampoco los otros factores evidentes de la participación internacional de la CIA, Nixon, en tiempos de la Guerra Fría, ni los factores de golpismo interno que trataban de impedir que Allende asumiera incluso antes de ganar, y cuando ganó, para que no tomara el poder, y la cuestión militar, que es bastante fundamental. De manera que yo menciono estos elementos porque son discusión actual, no solo discusión de entonces, aunque tenemos que ver cómo la memoria influye en los jóvenes, en las nuevas generaciones, para ver cómo se interpreta aquel hecho sobre la vida de hoy y lo que se puede hacer hoy. La pregunta que queda pendiente, y que es una cuestión de los historiadores, es: ¿era viable este proceso o estaba condenado desde un comienzo? Es una pregunta bastante fundamental. Yo he respondido a eso, escribí un libro que está en la página, puede bajarse gratuitamente de la Biblioteca Nacional Digital, que se llama El Gobierno de Allende, que lo escribí en el exilio. Mi formulación es que era viable en su concepción originaria y en las condiciones iniciales, y se fue tornando inviable después, por una serie de factores. Esa inviabilidad que se va produciendo después es esencial analizarla, que es lo que he intentado hacer varias veces, para deducir qué cosas quienes estuvimos ahí no hicimos bien,
No basta con culpar a otros, que es lo que no hicimos bien. Y las lecciones que salen de ahí yo creo que son muy fundamentales para la etapa siguiente que va a venir después del plebiscito que derrocó a la dictadura. Pero esto estamos hablando casi 20 años después, 17 años después. Quiero decir por último sobre esto, entre las lecciones de entonces, mencionaría las siguientes, desde mi perspectiva. 1. Tuvimos problemas serios en el manejo económico. El manejo económico del proceso se fue complicando por una cierta visión un poco descuidada de lo que eran los equilibrios financieros necesarios para evitar una situación de expansión creciente de la demanda, con inflación, en un cuadro internacional con bloqueo del cobre, bloqueo de la inversión, embargos en el exterior, financiamiento estrecho. O sea, era una condición extremadamente compleja, pero eso a mi juicio pudo haberse manejado con menor impacto en el deterioro de la situación. Y lo mismo en el campo económico, hemos tenido una discusión muy larga sobre la economía política de estas transformaciones, porque se hizo una nacionalización del cobre, que fue fundamental, una reforma agraria que siguió y al mismo tiempo contrajo la oferta, tuvimos dificultades grandes para exportar y nos generó un problema económico cuya incidencia en la política fue importante. Ese es un factor. El segundo factor es la mantención del orden público. Cuando hay una situación de mucha complejidad pública y debates y manifestaciones y protestas, crece generalmente la inseguridad y la inseguridad empuja a mucha gente a la derecha, a la extrema derecha, a posiciones de privilegiar la seguridad sobre la institucionalidad y la democracia. Y hubo durante todo el tiempo el primer asesinato del comandante en jefe del ejército Schneider por grupos de extrema derecha y el asesinato al final del edecán de la Marina, del presidente Allende, Araya, por la extrema derecha también. Entonces, el tema del ordenamiento, de ser capaces de mantener dentro de todo una regulación del orden público, otra conclusión. Tercero, que las reformas y transformaciones de la envergadura que se intentaron tienen que ser hechas de manera más progresiva. Y acá hubo una dinámica social que llevó a actuar por distintas razones políticas que se pueden explicar de una manera simultánea. En todo caso, quiero advertir acá que a mi juicio parte de la viabilidad del gobierno Allende fue posible también por los cambios que hizo Frei, el gobierno anterior, hizo una chilenización del cobre, hizo una reforma agraria, inició fuerte y luego generó también una organización de los trabajadores campesinos y de los vecinos urbanos. Otro problema serio que analizamos ahí era nuestro desconocimiento de la cultura militar. Había una cierta lógica del constitucionalismo y de hecho hay 2 generales que fueron asesinados, que eran los comandantes en jefe del ejército y tenían una mirada de respeto a la Constitución. Eso nos ha llevado después a revisar cómo manejar el tema militar sin que hemos tenido incluso hasta hoy, a mi juicio, una inteligencia mayor para hacerlo. Luego diría en el tema del cobre y el manejo del conflicto de Guerra Fría con Estados Unidos. Y el otro fenómeno que también está vinculado a los militares es el tema de los militares formados en la Escuela de Panamá de Estados Unidos y la formación de que todo cambio social comporta un enemigo interno en primera prioridad y por lo tanto la doctrina de la seguridad nacional se aplicaba allí también. De manera que hay un conjunto de factores que los dejo planteados. Esto es un tema histórico complejo que va a tener que seguir hacia adelante. Quiero decir también que en ese periodo hubo un ideologismo excesivo. Yo mismo cuando regresé estaba estudiando afuera antes de ser ministro, volví. Mi partido que se llamaba Izquierda Cristiana se incorporó a la Unidad Popular y había una tensión y una dificultad de dialogar y conversar enormemente fuerte que la viví en carne propia y que impidió una cierta cercanía
con el candidato del otro sector de centro para avanzar. Me tomo 5 minutos más para no alargar más este debate, pero quiero decir sobre la lucha contra la dictadura es un capítulo aparte, pero creo que es fundamental acá decir que la dictadura se funda en 3 grandes factores. Uno, la represión total y la violación masiva de los derechos humanos, de un grado de brutalidad que es muy difícil reproducir hoy. Y ese es el problema de la amnesia, que a quienes vivimos aquello nos golpea bastante. La brutalidad, el descontrol, el asesinato, la tortura, la muerte, el exilio, la represión, los arrestos, adquirieron un nivel que es muy difícil encontrar en otra parte. Con eso pudieron mantener un cierto orden hasta que viene el periodo de la Constitución del 80, que es la que rige hoy, y queremos cambiar, ojalá se pueda este año, que sea aprobada en un referéndum. Esa Constitución es una democracia enjaulada, con una autonomía del poder militar que los civiles no pueden controlar, tiene una serie de restricciones que vivimos, yo lo viví en el Senado, las dificultades enormes de hacer cualquier cambio, pero lo afirman para darse una imagen de legitimidad. Y luego el neoliberalismo en una política económica muy brutal, que se implanta después, son los tiempos de Thatcher y Reagan, en que se implanta una lógica de mercado a toda costa, venta de productos de lo público, altos niveles de desempleo y de pobreza. Entonces, hay una caracterización de la dictadura que también quería mencionar como una de las lecciones para las correcciones que habría que hacer después y que hay que hacer hoy día. Lo otro que quiero mencionar es la lucha contra la dictadura. Es otro capítulo muy importante de estos 50 años. Y en la lucha contra la dictadura, esto no ocurre en un minuto. Esto es un proceso muy largo de acumulación progresiva y una voluntad de fuerza, de unir fuerzas con diálogo y con avance. Y eso partió, yo tuve casi en todas las ocasiones, el año 75. La socialdemocracia alemana produce una reunión en Venezuela que junta sectores de la Unidad Popular y de la democracia cristiana. Y empieza una discusión, ¿puede cada uno solo? No, estamos derrotados. Tenemos que juntarnos. Y este sector empieza con un levantamiento de los trabajadores del cobre el 82, la Alianza Democrática el 83, hasta el cardenal Fresno, un cardenal de la Iglesia Católica, interviene para llamar a un acuerdo nacional. Luego se forman los sindicatos y los profesionales, la Asamblea de la Civilidad, el Comité de Elecciones Libres, todo esto estamos hablando del 75 hasta el 87, 88, hasta que se forma la concertación de partidos por el no, y otro sector, el Partido Comunista sigue otra línea, con algunos sectores del Partido Socialista, pero al final se va convergiendo en una fórmula que permite el triunfo en un milagro del año 88, yo lo llamo milagro porque nos parecía insólito que pudiéramos derrotar a la dictadura que cuenta los votos, que hizo la ley de partidos, que hizo los registros electorales después de quemarlos, y que pudiéramos confiar en eso, pero en fin, se dieron circunstancias que podríamos considerar. Viene un periodo muy largo después al cual no entro. Voy a decir 2 o 3 cosas ahora si tengo tiempo, no sé si tengo 5 minutos más por el impacto internacional que vimos después. Quiero decir sobre el impacto internacional. 1, la condena al golpe fue muy fundamental. La Unión Soviética en ese tiempo, yo estaba preso en una isla en que escuchábamos Radio Moscú. Eran las pocas informaciones que recibíamos, porque todo lo demás estaba absolutamente bloqueado. Había un tubo de una chimenea que nos permitía conectar una radio que transmitía y escuchábamos de noche cerca de la Antártica estas noticias. Pero el apoyo internacional fue muy decisivo. El asilo fue muy decisivo. La solidaridad post-golpe en el exilio fue muy decisiva. De manera, yo quiero valorar también la reacción internacional a esto de apoyo y solidaridad que nos permitió sostenernos y al pueblo chileno poder juntarse dentro de todas las terribles penurias. En América Latina y el tercer mundo hubo una reacción de lo que he leído y conversado después con dirigentes vinculada a el gobierno de Allende para recuperar recursos naturales.
de transnacionales que quedaban con el excedente. Hubo ahí un impacto, se puede hacer, hay que intentarlo. Cambiar la estructura de propiedad y del poder, eran conceptos en ese momento muy importantes que pegaron en América Latina y generaron solidaridad. Sacudirse de un control de Estados Unidos muy férreo con intervenciones militares y controles en distintas partes, más todo lo que pasó en el caso chileno, también es algo que resonó en América Latina, y la polarización provocada por la Guerra Fría que nos restringía mucho los espacios de maniobra, y también la discusión que se abrió después, democracia para hacer reformas grandes o revolución. Estaba la revolución cubana que pesaba mucho también sobre la forma de mirar. Sobre Europa, creo que hubo desde un comienzo una mirada que, especialmente en las socialdemocracias, de ver un socialismo democrático que pudiera, tanto en España con Mitterrand, con Felipe González, Francia con Mitterrand, o en Suecia o en Italia, los mismos alemanes, que después nos dieron bastante apoyo y fue una experiencia interesante para nosotros, cómo pegó en la socialdemocracia y cómo ellos interpretaron el golpe chileno. No nos olvidemos que después hay un asesinato en Italia contra el presidente de la democracia cristiana que intenta con Berlinguer una cierta aproximación. O sea, hay una serie de factores internacionales que podríamos extendernos bastante más, pero fue importante. Y luego está, quiero decir, Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es obviamente que los temas de seguridad se escondían bajo un discurso de la democracia y los derechos humanos que no lo hubo. De manera que los datos que yo mismo tuve al salir al exilio, que volví a Estados Unidos donde estudié, acababa de salir el informe del senador Church sobre la intervención de la CIA en América Latina y en el mundo, y ahí quedaban en evidencia datos que nosotros no teníamos. Cuando miro para atrás los comportamientos chilenos y lo que hicimos en función de lo que estaba ocurriendo en el mundo, saco una conclusión muy importante, que no solo vale para Estados Unidos, también vale para la URSS y para China. Nuestra visión de un mundo que operaba de otra manera de cómo se imaginaba el ideologismo que predominaba. En Estados Unidos fue mucho más violenta la reacción de lo que se pensó y conocíamos poco los mecanismos de decisión. Por ejemplo, la decisión de no pagar nada por la nacionalización es una cuestión que está en discusión porque los efectos internacionales eran mayores. Para todas las transnacionales que tenían inversiones en terceros países, iban a reaccionar con mucho más violencia que si fuera solo el caso de chilenos aislados. En la URSS, la visita del presidente Allende a fines del año 72 es también muy significativa. Hay un gran desazón al final porque había un cierto discurso del hermano mayor, la Unión Soviética, especialmente proveniente del Partido Comunista, que no se dio, obviamente. Una conversación importante de Almeida, nuestro ministro de Relaciones, con el cual además estuve preso, un gran amigo, con Zhou Enlai en enero del año 73. Y he leído y están disponibles las actas de la conversación que las tomó una persona amiga nuestra, que fue después embajador en China, y que queda en evidencia de esos resultados, que la URSS estaba absolutamente absorbida con Cuba. China mismo declara Zhou Enlai, nosotros tenemos grandes recursos que destinando a Vietnam, en la lucha contra el Vietnam, las posibilidades de ayudar a Chile casi no existen. No tenemos recursos, además no sabemos cómo se puede hacer lo que ustedes quieren hacer en una democracia que no controlan a los militares, no controlan la fuerza, tienen oposición muy grande. Entonces, estos elementos a mí me han llevado, y después lo hicimos en el exilio, a estudiar más el mundo en el cual uno intenta cambiar y no hacerlo pensando que vive en una provincia aislada de las fuerzas internacionales. Y termino solamente recordando el discurso del presidente Allende en las Naciones Unidas. Es un discurso impresionante, ustedes seguramente lo habrán escuchado. Respuesta de todos, llena la sala de la Asamblea General, de pie, de aplauso a un gran intento de transformación. Queda el sueño se reproduce hoy, pero también queda la discusión de cómo se hace para que resulte. Y en esos años, en estos 50 años, hemos visto también la creación de una gran coalición de centro-izquierda, la concertación,
lo que ocurre ahora, un intento de una generación joven también de empujar una transformación, pero con minoría. Está todo concatenado. Yo solamente termino diciendo que una de las conclusiones es revitalizar la memoria. El rol de los historiadores es absolutamente fundamental. Y segundo, la educación cívica y la educación en general como uno de los factores fundamentales que tenemos que reforzar mucho más si queremos tener una democracia y aprender las lecciones del pasado para hacer un futuro mejor. Eso es cuanto quisiera exponer en estos minutos, no extenderme más a lo que ustedes me han ofrecido como tiempo. Así que muchas gracias por la invitación. Historiador de la Universidad de Chile. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del foro y de esta panel en particular el haberme invitado a exponer a ustedes sobre este tema tan relevante. Como todo fenómeno histórico de gran complejidad, y este lo es muy particularmente, el golpe de Estado de 1973 tiene significados polisémicos, lo que quiere decir que existen numerosas entradas o aristas desde las cuales puede ser analizado o entendido dependiendo del aspecto o la importancia que cada cual quiera enfatizar. Debido al poco tiempo disponible, pero también por mis preocupaciones ciudadanas y como historiador, me centraré en el significado y las consecuencias que para el movimiento popular y la clase trabajadora tuvo el golpe de Estado. El gobierno de Allende representó la culminación de más de un siglo de luchas populares y, según planteaba el programa de la Unidad Popular, el inicio de una transición pacífica al socialismo a través del uso de los mecanismos institucionales, respaldado por intensas movilizaciones sociales y políticas de la base popular. Aunque el programa de la coalición de izquierda no se proponía la instauración inmediata del socialismo, sino la preparación de las condiciones para su concreción en una fase posterior, en realidad era muy radical, pues su aplicación integral suponía el término de la dominación del imperialismo, de los monopolios y de la oligarquía en Chile a través de medidas tales como la nacionalización de las riquezas básicas, cobre, hierro, salitre, carbón, la estatización de la banca y el comercio exterior, de las grandes empresas y monopolios de distribución, la profundización de la reforma agraria iniciada por el gobierno anterior, el del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, la nacionalización de los monopolios industriales estratégicos, tales como la producción de la energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa y el papel, conformando un sector estatal dominante, área de propiedad social, era el nombre, que coexistiría con el área de propiedad privada y con el área de propiedad mixta. Esto es Estado y particulares. La implementación de estas y otras medidas económicas y sociales que redundaron en un notable mejoramiento de las condiciones de vida, alimentación, salud, vivienda y en general poder adquisitivo de la clase trabajadora, de los sectores populares y medios durante el primer año de gobierno, estimularon fuertemente la politización y la actividad del movimiento popular. Las acciones conspirativas y sediciosas de sabotaje económico y de intervención política extralegal desarrollada por las empresas transnacionales y el gran empresariado chileno, afectados por las medidas del gobierno, en colusión con sectores opositores y de las Fuerzas Armadas, generaron en amplios sectores de la izquierda y del movimiento popular exigencias de avanzar más rápidamente profundizando las reformas. Ante la ofensiva sediciosa, los sectores populares respondieron creando nuevos organismos de masas como expresión de lo que entonces se llamaba el poder popular, cordones industriales, consejos campesinos,
juntas de abastecimientos y precios y otros, y ocuparon fábricas, fondos y empresas, a veces sobrepasando el programa de gobierno de la Unidad Popular. Y en este contexto se enfrentaron dos tesis en el seno de la izquierda. Una, la que planteaba la necesidad de consolidar para avanzar, que era la tesis del propio presidente Allende, del Partido Comunista, de sectores del Partido Socialista, una fracción del MAPU y otros, y en contrapunto, la tesis de avanzar sin transar, sostenida por sectores del Partido Socialista, tal vez mayoritarios, del MAPU y de la izquierda cristiana, además del así llamado pueblo revolucionario, que reunía a estos sectores más otros como el MIR que estaban formalmente fuera de la Unidad Popular. El debate entre ambas tesis no se resolvió a favor de ninguno de ellas, anulando los esfuerzos que en distintos sentidos se hicieron para dar conducción al movimiento y una salida al impasse político. Fue el empate catastrófico entre las dos vías, la rupturista revolucionaria y la moderada revolucionaria, del cual nos ha hablado Tomás Muriá. Como sabemos, la tentativa de vía pacífica al socialismo fue ahogada en sangre. Aunque el gobierno de Allende y la izquierda mantuvieron hasta el final una gran base de apoyo social, el movimiento popular, educado durante décadas solo para luchas pacíficas que excluían el uso de la violencia revolucionaria, no estuvo en condiciones de enfrentar la Fuerza Armada de los golpistas, oponiéndole un grado equivalente o superior de Fuerza Armada, a pesar de la disposición combativa de muchos obreros, campesinos y estudiantes, e incluso de sectores de las Fuerzas Armadas opuestas al golpe. En este sentido, podemos hablar de un desarme político de larga duración del movimiento popular como preludio o antecedente de su derrota política y militar en 1973. Pero veamos ahora cuál fue el significado profundo del golpe militar de septiembre de 1973. ¿Cuáles fueron las principales funciones de la dictadura? ¿Para qué se dio el golpe? La primera función del régimen dictatorial fue la destrucción del movimiento obrero y popular. Durante la larga dictadura de Pinochet, 16 años y medio, el país fue sometido a una violencia jamás vivida durante su vida republicana, a excepción de los momentos de guerras civiles. La ciudadanía fue suspendida. El Parlamento y los partidos políticos fueron declarados en receso. Los partidos políticos de izquierda fueron perseguidos buscando aniquilar a sus militantes más activos. Todos los cargos representativos del Estado fueron llenados por designación directa de la Junta Militar de Gobierno, quien acaparó las funciones ejecutivas y legislativas. Las libertades políticas y numerosos derechos sociales fueron anulados de raíz. Un proceso constituyente de características extremadamente autoritarias y excluyentes se desarrolló entre 1973 y 1980 bajo la conducción sin contrapeso de las autoridades militares y sus ideólogos y asesores civiles. La participación ciudadana quedó reducida a los plebiscitos organizados y controlados por la propia dictadura en función de su exclusivo criterio, sin apego a norma jurídica ni constitucional alguna. El golpe militar y el terrorismo de Estado, que se desató inmediatamente, tuvieron el impacto de una guerra interna para la mayoría de la población. Guerra, entre comillas, unilateral, desatada por las Fuerzas Armadas y por la extrema derecha contra quienes fueran considerados como enemigo interno, de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, al que había que exterminar. Se trataba de infligir una derrota estratégica, quebrar el espinazo a la izquierda y al movimiento popular que les impidiera levantar cabeza durante mucho, mucho tiempo. Frente a un movimiento popular empoderado, como lo estaba a comienzos de la década
de 1970, las clases dominantes y el imperio no podían sino valerse de la violencia sistemática, extrema, fundadora. Esta es la racionalidad siniestra del terrorismo de Estado. Ello se expresó en una durísima represión al movimiento de trabajadores, detenciones, fusilamientos, torturas, desapariciones y despidos masivos. Además, diversos bandos y decretos le cancelaron su personalidad jurídica a la CUT, ordenaron su disolución y la liquidación de su patrimonio, eliminaron los permisos sindicales, establecieron la suspensión de la presentación y tramitación de pliegos y tribunales especiales con participación de un representante de las Fuerzas Armadas para examinar el término de contratos colectivos y nuevos causales de despido, lo que sirvió para ratificar despidos arbitrarios e ilegales sin ningún tipo de indemnización. Del mismo modo se reguló el régimen sindical, restringiendo el derecho a reunión a condición de obtener autorización previa de la policía y se establecieron todo tipo de restricciones y cortapisas para la organización social y la expresión de reivindicaciones. La segunda función de la dictadura, y esto es lo que dura hasta nuestros días, fue la refundación de la sociedad. La violencia extrema no era el fruto del azar ni de excesos. Tenía un carácter refundacional. Durante 16 años y medio, la dictadura pinochetista no solo se preocupó de perseguir, debilitar y en lo posible destruir desde su cimiento el movimiento obrero y popular, también ejecutó lo que algunos autores han considerado como una verdadera revolución capitalista. La dictadura realizó profundas transformaciones económicas, sociales y culturales que destruyeron el Estado asistencial que venía construyéndose durante casi medio siglo, sustituyéndolo por un Estado subsidiario acorde con el modelo de capitalismo neoliberal. Una nueva forma de acumulación capitalista fue implantada a sangre y fuego. El modelo implementado desde fines de la década de 1930, que implicaba una fuerte intervención del Estado en el desarrollo económico y social en base a una estrategia de sustitución de importaciones vía industrialización promovida por el mismo Estado, fue reemplazada por el modelo neoliberal de economía y sociedad. Grandes e importantes sectores de la actividad económica fueron traspasados por la dictadura desde el Estado al sector privado y la desregulación característica del liberalismo a ultranza se enseñoreó en el país. Junto a las privatizaciones de empresas estatales, las llamadas 7 modernizaciones de la dictadura cambiaron la faz de Chile. El plan laboral, la reforma provisional con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, las reformas privatizadoras de la educación y la salud, la modernización judicial, el reordenamiento agrícola, verdadera contrarreforma agraria, para fortalecer la propiedad privada capitalista en el campo, y la reforma administrativa para, así lo decían, agilizar el sector estatal y reducir su tamaño, fueron los principales componentes de esta revolución capitalista. El Estado traspasó muchas de sus atribuciones y funciones económicas y sociales a los grandes capitalistas que acumularon enormes sumas de recursos financieros salidos de los bolsillos de todos los chilenos. La previsión social, la salud y la educación fueron áreas particularmente rentables puestas por la dictadura bajo el control hegemónico de los principales grupos económicos, algunos de ellos extranjeros, como ocurre con la previsión social. Estas medidas, junto con producir un cambio drástico en el terreno estrictamente económico, provocaron también profundas transformaciones culturales cuyas repercusiones se siguen sintiendo medio siglo después del golpe de Estado. La principal transformación cultural provocada por la dictadura y por el modelo económico neoliberal ha sido el debilitamiento del espíritu societario y la despolitización de la población. En lugar de ese espíritu que había nutrido al movimiento popular, se impusieron
el individualismo competitivo y la obsesión consumista. La sociedad modelada por la dictadura y afianzada bajo todos los gobiernos postdictatoriales hasta hoy, en las que priman las estrategias individuales de ascenso y movilidad, articuladas en torno a un mercado globalizado, puede caracterizarse, como lo han dicho muchos, como un capitalismo salvaje, la forma más extrema de neoliberalismo a nivel mundial. No hay parangón, no hay nada comparable a nivel mundial con este neoliberalismo extremo existente en Chile. La despolitización de la sociedad resultante de estos cambios culturales encuentra buena parte de su explicación en las características que podríamos denominar como minimalistas de la transición chilena a la democracia, que fue el resultado de las negociaciones entre los sectores moderados de la oposición y los representantes de la dictadura, en la que estos últimos lograron imponer las condiciones de dicha transición. También se explica eh, en la vida y en la historia nunca hay que conformarse con explicaciones monocausales, ¿ya? Generalmente son múltiples. También se explica, digo, en parte por el derrumbe del socialismo real en Europa del Este, que dejó en la orfandad política, ideológica, partidos y movimientos sociales que habían encontrado en esa experiencia elementos para nutrir su imaginario y convicciones. Estas características del Chile actual encuentran, lo repito, su fundamento y explicación en el tipo de transición de la dictadura a la democracia neoliberal. La dictadura no fue derrocada, sino sustituida por una democracia tutelada, vigilada y de baja intensidad que mantuvo el modelo económico neoliberal y la constitución pinochetista reformada que había sido impuesta fraudulentamente en 1980. Luego del gran ciclo de protestas populares que se extendió entre 1983 y 1987, se inició un proceso de negociaciones entre la dictadura y los representantes de la oposición moderada, Democracia Cristiana, un sector del Partido Socialista, Partido Radical y otras fuerzas menores, bajo los auspicios de la Iglesia Católica, el gran empresariado, el gobierno de los Estados Unidos, la socialdemocracia internacional, la democracia cristiana internacional y otros sectores liberales que operan a nivel mundial. Estas negociaciones desembocaron en acuerdos para una transición ordenada y pacífica que impidió una ruptura democrática o una sublevación de masas alentada por las fuerzas de izquierda más radicales. De este modo, la dictadura pudo imponer su cronograma y su institucionalidad a la futura democracia. ¿Cuál es el carácter de esta nueva democracia? El sistema político resultante de las transacciones entre la dictadura y la oposición moderada asumió la forma de lo que yo denomino como una democracia representativa restringida. Si hay tiempo podemos explicar las razones de esta caracterización. Una democracia representativa restringida, tutelada y de baja intensidad sobre la base de la institucionalidad dejada por la tiranía. Constitución de 1980, leyes orgánicas constitucionales, leyes y disposiciones administrativas del periodo dictatorial. 3 minutos, Sergio, por favor. 3 minutos más. Este factor sumado a la inconsecuencia y falta de coraje político de una parte de la dirigencia concertacionista, cuyos principales exponentes terminaron siendo seducidos por el neoliberalismo y por los beneficios del largo usufructo del poder, permitió que durante 2 décadas los gobiernos de la concertación, que duraron hasta 2010, se afianzara un sistema que garantiza la perpetuación del modelo económico impuesto por la dictadura, reafirmándose estos modelos durante los 2 gobiernos de la derecha clásica posteriores, Piñera I y Piñera II, de la concertación ampliada bajo el nombre de Fantasía Nueva Mayoría, o Concertación 2.0, el segundo gobierno de Bachelet, y el gobierno progresista de Boris o Concertación 3.0 desde marzo de 2022 hasta ahora. Durante largos años, el sistema político imperante
vació a la democracia representativa de contenido real al imponerse una suerte de duopolio político, la derecha tradicional y la concertación, beneficiadas por el binominalismo en las elecciones de diputados y senadores, que marginaba y deja sin representación en el Parlamento a las fuerzas minoritarias. Aunque hace algunos años este sistema fue sustituido por un sistema proporcional de elecciones, las prácticas de la cultura política binominal y la acelerada derechización de la nueva izquierda millennial elevada al gobierno hace poco tiempo, terminaron por reproducir un binominalismo de facto que no deja espacio para la representación de fuerzas sociales contestatarias que no tienen traducción en el espacio político institucional. El sistema político y el Estado están capturados por la partidocracia. El mejor ejemplo es el actual proceso constituyente resultante del Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022, que es eso, la evidencia abundan para sostenerlo, la negación de la soberanía popular. A modo de síntesis, respecto de mi centro de interés, puedo decir que la historia del movimiento popular, el golpe de Estado de 1973, representa un quiebre total, un puente roto que no se ha vuelto a reparar. Medio siglo después, el movimiento popular no ha logrado recuperar los niveles de organización, capacidad de movilización y conciencia de clase que exhibía durante el tercer cuarto del siglo XX. Muy bien. A pesar, un minuto, de los grandes esfuerzos y sacrificios despegados por el movimiento popular y la ciudadanía democrática durante la lucha contra la dictadura, la larguísima transición a la democracia, suponemos que ya terminó, los travestismos de la casta política de todos los colores, la decepción y desmovilización popular, acicateada por los partidos y gobiernos de la concertación en aras de la gobernabilidad, de acuerdo con el discurso de reencuentro y reconciliación nacional, provocaron una virtual desaparición de los sectores populares en tanto sujetos políticos, quedando reducidos a la categoría de clientela que oscila entre las alternativas de administración progresista del modelo o gestión populista derecha del mismo. El mercado ha reemplazado las formas orgánicas de sociabilidad que hicieron posible la existencia de un movimiento popular con expresiones sociales y políticas de gran trascendencia durante el siglo XX. Las grandes alamedas de las cuales habló Allende en su discurso de despedida siguen cerradas en Chile a la espera de la constitución de un sujeto social y político que permita abrirlas, sujeto que no puede ser, sino al que la clase trabajadora, fuerza motriz de la historia, logre construir. Ok, muchas gracias, Sergio. Bueno, nos quedan algunos minutos, tanto para Sergio Gress como para Sergio Bitar, si es que hay algunas preguntas que se puedan hacérseles. También, no sé si Luzmila tenga alguna. Por favor, adelante. ¿Había micrófono para comunicar las preguntas? Muchas gracias por estas brillantes ponencias. Yo tengo una pregunta. Al principio de la segunda charla, ¿no? Oímos una frase que me parece que tiene mucho significado profundo, que el golpe de Estado de 1973 tiene el significado polisémico. A mí me interesa cómo se podría caracterizar la actitud de la sociedad chilena a este evento tan traumático y trágico, no solamente para Chile, sino para pues muchos países, ¿no? Porque todos estamos involucrados en todo lo que pasa en el mundo. Como profesora de español, ¿no? En la Universidad de la Amistad de los Pueblos, cubro con mis alumnos pues estos temas, ¿no? Y sé que pues impresionan mucho, ¿no? Estos acontecimientos. Entonces, pregunta es, pues, ¿cómo se podría caracterizar la actitud de la moderna sociedad chilena a este evento? Gracias. ¿Para alguno de los... para ambos?
Para Sergio Gress, Sí. la pregunta, ya, muy bien. Espera, Sergio, vamos a juntar algunas preguntas, si es que hay otras. ¿Alguien más quiere consultar, hacer alguna consulta, pregunta? Quiero consultar, no sé si me escuchan, mi nombre es Álvaro. Adelante, Álvaro. La consulta es en base a los antecedentes que entrega Sergio Gress. Hace un tiempo atrás, poco, participé en la Comisión de Derechos Humanos en Chile, la INDH, y le planteé a uno de sus funcionarios de que lo que pasa con el golpe de Estado de 1973 es la destrucción del sentido común en construcción que se está desarrollando hasta ese momento, en donde la participación de las bases sociales era fundamental. A partir de 1973, y esa es la pregunta, se comienza a construir un sentido común en función de los intereses de las minorías oligárquicas de Chile, que hoy día conocemos como neoliberalismo. Ese es el tema fundamental, que se ha construido un sentido común del sálvate solo, por decirlo en palabras sencillas acá en Chile, que está muy impregnado en la población, y de eso se trata, de rescatar y de reconstruir un nuevo sentido común. Okay. Pregunta para Sergio Gress. ¿Para Sergio Vitar o Sergio Gress? Sergio Gress. Luzmila. Tengo una pregunta también a Sergio Bitar y se puede que a Sergio Gress también. ¿Se puede superar la tragedia de la memoria histórica, así llamada del trauma histórica, en la conciencia moderna de la sociedad chilena? ¿O nunca se puede superar esta tragedia? Muy bien. ¿Nadie más? Cerramos ahí, por favor. Bueno, agradecer a don Sergio Vitar y a don Sergio Gress. Siempre es bueno tener la oportunidad de escuchar a dos compatriotas hablando de un tema tan sensible, y sobre esto, bueno, además por el énfasis que se da en presentar la vía chilena al socialismo como una tercera vía. Esa diferencia que existe entre los socialismos o los intentos de socialismo propios de la Unión Soviética y de Cuba, por ejemplo, con la vía chilena al socialismo, la vía democrática del presidente Allende. En ese sentido, con esa experiencia histórica, y dadas las lamentables circunstancias que estamos enfrentando hoy en día, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, respecto a la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, respecto al avance de la ultraderecha, ¿de qué manera podemos reconstruir el tejido social a modo tal de poder hacer frente a estos desafíos y poder nuevamente construir un país en el cual se puedan generar condiciones, digamos, decentes de vida para la clase trabajadora? Okay. Eso, para los dos. Una última pregunta. Creo que había una última persona. ¿Nadie más? ¿Tú? ¿De preguntar qué? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, señor Vitar. A vuestro punto de vista, ¿hay posibilidad de afirmar que el modelo de socialismo de Salvador Allende tiene algunas semejantes del modelo de socialismo checo, el socialismo con rostro humano que fue destruido en 1978? 68. Ya. Cerramos ahí la ronda. Bueno, Sergio Vitar, por favor, si estás. Dos o tres observaciones a las que puedo abonar a alguna de las preguntas. Ya. Son temas que cada uno tiene su posición y son muy difíciles de discernir, pero una respecto del sentido común. Obviamente hay una destrucción del sentido común previo, la gran tragedia que nos cuesta levantar y también nos cuesta para hacer política. Nos cuesta para ver cómo uno transiciona y avanza en la dirección deseada. No simplemente se queja, porque si uno se queja de lo que debió haber sido y no es muy difícil cambiar.
Entonces, el sálvate, alguien dijo, una de las preguntas, sálvate solo. La transformación más importante es que introduce la destrucción de todas las redes de organización, no solo partidos políticos, sindicatos, como decía Sergio Gress, sino además que se va produciendo un conocimiento después. Yo no creo que nadie se dio cuenta de inmediato, pero la penetración en la cultura del individualismo y del miedo, de la sensación de vulnerabilidad de estar sola y de someterse a lo que le dicen. Es un cambio cultural muy fuerte hoy día para conseguir votos y conseguir mayorías, para hacer que la educación o la salud tengan una dimensión, o las pensiones solidaria más grande. Es una lucha muy grande. Entonces, cuando uno se da cuenta que el 88, en medio de una gran movilización social para salir de la dictadura, la gente que vota por Pinochet, más del 40%, hay que tomar en cuenta también las culturas previas y que se acentúan con el trauma. Pero el gran trauma, el miedo cuesta mucho desvanecerlo después, y la lucha tiene que ser de esperanza también y de posibilidad de asociación para disminuir el miedo. Y otro gran cambio que tiene positivo es una gran conciencia, creo, espero, de una gran mayoría de los chilenos por la lucha por los derechos humanos. El trabajo que ha hecho los familiares detenidos desaparecidos, las organizaciones internacionales de derechos humanos y nacionales, es muy admirable, de haber provocado lo que se pudo, y algo se avanzó sin duda en materia de justicia, en materia de derechos humanos. Ese es un punto que quería mencionar. Y el otro es si se puede superar esta tragedia. Son 50 años los que han pasado y muchas generaciones, y por lo menos yo quiero decir de que uno de los puntos que no está bien estudiado es cómo se traduce, cómo se transfiere la memoria. Porque una de las cuestiones que a mí me ha tocado, que lo he sentido en carne propia estos años, estos meses de debate, es lo que dije de la amnesia, la pérdida de conocimiento y la lucha de los sectores conservadores de borrar la memoria y decir que la memoria es venganza y no que la memoria es aprendizaje y educación. Entonces, un trabajo de la educación, un trabajo de la memoria, un trabajo de la historia, un trabajo del diálogo intergeneracional, creo que son fundamentales para revertir este fenómeno, además de la organización social. Y por último, la destrucción del tejido social, uno de los grandes problemas hoy, que no es chileno, es un problema mundial. O sea, estamos viviendo una sociedad en que entre el 73 y el 2023 son otras formas de sociedad, son otras formas de organización sindical. Las fuerzas que pueden sostener un movimiento de transformaciones, que eran los sindicatos, que eran muy poderosos, incluso la socialdemocracia europea, hoy se presentan de una manera muy distinta. Estamos en una democracia digitalizada, con grupos divididos, fragmentación del sistema político, fragmentación de la reflexión política, y por lo tanto todo lo que signifique derechos humanos, mayor organización de los trabajadores, democracia directa a nivel comunal, un poder local más poderoso, un Estado más fuerte que pueda convocar y orientar estratégicamente y generar un cambio. Son vías que yo creo que hay que explorar y seguir afianzando para lograr lo que se quiere. Creo que el modelo, lo que inspiró al presidente Allende, era de rostro humano, y creo que ese factor importante de hacerlo por la vía de la democracia, del acuerdo y del diálogo es más fructífero que cualquier otra de las fórmulas que hemos visto tanto en Cuba como en la Unión Soviética. Ok, muchas gracias. Profesor Gress, brevemente. Es imposible caracterizar la actitud de la sociedad chilena de una manera, de una sola manera, respecto del golpe de Estado y los horrores de la dictadura. Era imposible en el momento del golpe de Estado y es imposible hoy día. Recordemos que la Unidad Popular obtuvo cerca de 44% de apoyo electoral en las elecciones de marzo de 1973, lo que significa un alza considerable respecto del 36,2% de los sufragios obtenidos por Allende en septiembre de 1970. ¿Por qué cito estas cifras? Porque parto de la base que ese 44% era
firme opositor del golpe de Estado. Pero a ello hay que sumarle, probablemente, esta es una especulación, pero me parece legítima, un sector de la democracia cristiana que, si bien era opositor al gobierno de la Unidad Popular, no era partidario del golpe de Estado, lo cual se vio reflejado en la famosa declaración del 13 de septiembre, 13 de septiembre de 1973, firmada por tres importantes dirigentes demócratas cristianos. Podemos suponer, por lo tanto, que una mayoría, tal vez exigua, pero mayoría, al fin y al cabo, de la población estuvo contra el golpe de Estado. Y la división de la sociedad chilena, grosso modo, se ha mantenido. Si uno examina las cifras de los resultados electorales de los últimos 30 años, se parecen bastante a los resultados del plebiscito de 1988, cuando triunfó el no. Las oscilaciones son relativamente pequeñas en uno u otro sentido, lo que nos permite suponer que la percepción de lo que fue la dictadura y de lo que fue el golpe de Estado se mantiene en lo fundamental. Aquí hay lo que algunos historiadores hemos denominado una batalla por la memoria. Una batalla por la memoria que no sé si va a terminar algún día, va a ser ha sido y va a seguir siendo de muy larga duración. Es decir, ¿qué sector social y político logra la hegemonía en la memoria ciudadana? ¿Cuál es el relato hegemónico o dominante que logra imponerse? Y eso va variando según el presente, porque el pasado siempre se lee desde el presente. La historia que escribimos los historiadores no es o no puede ser o no debe ser el relato de un pasado muerto, que no guarda ninguna relación con el presente, sino una relación dialéctica entre pasado, presente y futuro. Esto lo digo siempre en mis clases a mis estudiantes. Es el presente el que formula las preguntas. Es el presente, como se dice en buen chileno, el que la lleva. Entonces, las percepciones respecto de la dictadura y del golpe de Estado varían en función del presente. Y si hoy día una parte muy importante, por desgracia, de la ciudadanía parece banalizar lo que fue la dictadura, más aún un sector minoritario, sin lugar a dudas, hasta llega a valorar la obra de la dictadura, es porque estamos viviendo un momento de reacción conservadora que viene desde el 15 de noviembre de 2019, sería largo explicar, pero que se ha acentuado desde septiembre de 2022, luego del plebiscito del anterior fracasado proceso constituyente. Y eso, naturalmente, incide en los relatos e incide también en un fenómeno que es preocupante, y es que ciertos relatos de la derecha más dura y de la extrema derecha que no se atrevían a emerger muy claramente, se decían entre líneas, eran más bien subentendidos, hoy día con todo desparpajo afloran a la superficie, porque evidentemente el momento político de reacción conservadora les facilita esta acción que es claramente negacionista. No sé si tengo tiempo para... ya casi estamos cerrando. Ustedes dirán. Sí, correcto. Bueno, sobre la circunstancia, la historia, el pasado, las perspectivas, la reflexión general sobre la experiencia de la Unidad Popular, el foro que ha acogido este tema también tiene 2 mesas más preparadas a partir de mañana y el día viernes, así que va a haber oportunidad para seguir abordando estos temas. Para cerrar de mi parte, yo quiero agradecer a ambos Sergios, a don Sergio Vitar y a Sergio Gress, la disposición de participar en esta ocasión. Bueno, ojalá que en algún momento también podamos tenerlos de manera mucho más presencial, de otra modalidad de interacción. No sé si Ludmila quieras despedirte, decir alguna palabra final. También quiero agradecer a ambos Sergios, a Sergio Vitar y a Sergio Gress por
unas intervenciones tan interesantes y lamento solamente que tenemos tan poco tiempo para discutir los temas tan trágicos, interesantes y actuales. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, con esto damos por cerrado. Muchas gracias y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta pronto. ¿Cuándo mañana será esta mesa redonda sobre...? Mañana es a las 4.